Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imaginen un lugar de sanación, un pabellón infantil donde los llantos son de recién nacidos y las esperanzas de los padres llenan el aire. Ahora, imaginen una sombra con uniforme de enfermera moviéndose entre las cunas. Una presencia que no alivia el dolor, sino que lo inflige con una jeringa oculta y una sonrisa impasible. En el Hospital Grantham and Kesteven, durante 59 días de terror, un ángel guardián se convirtió en un ángel de la muerte, eligiendo a los más indefensos como sus víctimas. Esta es la aterradora historia de Beverly Allitt, la enfermera que convirtió una sala de pediatría en su coto de casa privado. En el corazón de Lincolnshire, Inglaterra, yace el tranquilo pueblo de Grantham, un lugar de historia y normalidad aparente, donde las vidas transcurren con una predecible cadencia. Fue aquí, en 1968, donde nació Beverly Gale Allitt, en el seno de una familia obrera común y corriente. Para sus padres, Richard y Lillian, era una niña más, quizás algo solitaria, pero nada que hiciera sonar las alarmas. Sin embargo, bajo la superficie de esta infancia ordinaria, una corriente oscura comenzaba a formarse. Desde muy temprana edad, Beverly se convirtió en una visitante habitual de consultorios médicos y salas de emergencia. Su niñez no estuvo marcada por juegos y risas, sino por un desfile interminable de dolencias extrañas y lesiones inexplicables. Llevaba vendajes aparatosos por cortes menores, se quejaba de dolores fantasma y presentaba síntomas que desconcertaban a los médicos. Era la niña que siempre parecía estar al borde de una crisis de salud, una figura que atraía la preocupación y la atención de todos a su alrededor. Lo que nadie podía ver era el método detrás de la miseria. Los accidentes parecían orquestados, las enfermedades, fabricadas. Buscaba el consuelo y la atención que el rol de enferma le proporcionaba. Aprendió a manipular a sus padres, a los profesores y al personal sanitario, con una habilidad que desmentía su corta edad. Cada visita al hospital era un acto en su teatro personal, y ella era la protagonista trágica. Esta necesidad patológica de ser el centro de una emergencia médica era una grieta en su psique, una que se ensancharía con el tiempo hasta convertirse en un abismo. La infancia de Beverly Allitt no fue la de una niña enferma, sino la de una niña que aprendió a usar la enfermedad como un arma y un escudo. Estaba plantando las semillas de una maleza venenosa, cultivando en secreto un hambre de atención que, años más tarde, la llevaría a buscarla, no en su propio cuerpo, sino en los cuerpos indefensos de los demás. La adolescencia y la primera juventud de Beverly Allitt no trajeron consigo una madurez que dejara atrás sus dolencias infantiles. Por el contrario, el teatro de la enfermedad se volvió más elaborado, más peligroso y mucho más convincente. El escenario se expandió desde los consultorios locales hasta las salas de cirugía de los hospitales. Sus visitas ya no eran por rasguños o fiebres inexplicables. Ahora eran por síntomas graves que requerían intervenciones invasivas. Se quejaba de dolores abdominales agudos, simulando una apendicitis con tal maestría que los cirujanos procedían a operar, solo para encontrar un apéndice perfectamente sano. Insistía en tener problemas ginecológicos que llevaban a procedimientos exploratorios dolorosos e innecesarios. Se autolesionaba de formas sutiles y difíciles de detectar, introduciendo objetos en su cuerpo o ingiriendo sustancias para inducir síntomas reales que validaran sus mentiras. Cada cicatriz era un trofeo, cada diagnóstico un aplauso en el auditorio silencioso de su mente.
Este patrón de comportamiento tiene un nombre en los anales de la psicología: síndrome de Munchausen, un trastorno facticio en el que el paciente finge, exagera o crea deliberadamente síntomas de enfermedad para asumir el papel de enfermo. No es por un beneficio económico ni para evitar responsabilidades. El objetivo es mucho más primario y retorcido: la atención, la simpatía, el cuidado y el control sobre figuras de autoridad como los médicos. Beverly se convirtió en una experta en el lenguaje del dolor. Aprendió la terminología médica, supo qué síntomas describir para obtener la reacción deseada y cómo manipular las pruebas para que respaldaran sus afirmaciones. Los médicos, entrenados para creer a sus pacientes, se veían atrapados en su red de engaños. Era una adicción, y su droga era la atención médica. Estaba atrapada en un ciclo destructivo de autolesiones y mentiras, gritando en un silencio que nadie podía interpretar. Pero este grito silencioso pronto buscaría un eco, un nuevo método para satisfacer su necesidad. El foco de su obsesión estaba a punto de cambiar de sí misma hacia otros, transformando su trastorno en una amenaza mortal. En una de las ironías más crueles de este caso, la mujer que había dedicado su vida a ser paciente decidió de repente convertirse en cuidadora. Beverly Allitt se inscribió en la escuela de enfermería, una decisión que a primera vista podría parecer un intento de redención, de canalizar su obsesión con el mundo médico hacia un propósito constructivo. Pero la realidad era infinitamente más siniestra. El uniforme blanco no era un símbolo de sanación, sino el disfraz perfecto. Le otorgaría un acceso sin precedentes al entorno que anhelaba. Le daría el poder y la autoridad que siempre había buscado desde la camilla del hospital. Ahora, ella estaría al otro lado de la aguja. Su formación fue, como era de esperar, un desastre. Acumuló una cantidad alarmante de ausencias, siempre justificadas por sus propias y convenientes enfermedades. Suspendió exámenes cruciales y tuvo que repetir cursos. Sus tutores y compañeros la veían como poco fiable y extraña, pero nadie conectó los puntos. Nadie vio el patrón de manipulación que se extendía desde su infancia hasta las aulas de formación. El sistema, sobrecargado y con necesidad de personal, la dejó pasar por sus grietas. A pesar de su historial académico deficiente y su comportamiento errático, en 1991, Beverly Allitt se graduó. Consiguió un contrato temporal de 6 meses en el lugar donde había perfeccionado su arte como paciente, el Hospital Grantham, en Kesteven. Fue asignada al pabellón pediátrico 4. El lobo no solo estaba en la puerta del corral, le habían entregado las llaves. El uniforme le confería un aura de confianza y competencia que enmascaraba por completo la oscuridad que albergaba. Para los padres ansiosos y los niños enfermos, ella era una figura tranquilizadora, un ángel de blanco. No podían saber que su vocación no era sanar, sino controlar el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Tenía acceso a los fármacos, a los equipos médicos y, lo más importante, a las víctimas más vulnerables e indefensas que uno pueda imaginar. El escenario estaba listo para su acto final y más terrorífico. Febrero de 1991. El pabellón 4 del Hospital Grantham en Kesteven era como cualquier otra sala infantil, un lugar de ruidos suaves, de la valentía silenciosa de los niños y de la esperanza agotada de los padres. Pero con la llegada de la enfermera Beverly Allitt, una inexplicable ola de terror comenzó a inundar sus pasillos. En un lapso de solo 59 días, el pabellón 4 se transformó de un santuario de curación a un coto de caza privado.
El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal llegó con el rápido deterioro de Liam Taylor, un bebé de apenas 7 semanas, ingresado por una infección en el pecho. Estaba mejorando, pero de repente sufrió un paro respiratorio y cardíaco. El personal luchó por salvarlo, pero fue en vano. Su muerte fue una tragedia, pero se atribuyó a causas naturales. Nadie sospechó de la joven enfermera que había estado a su lado. Poco después, el patrón comenzó a emerger, sutil pero innegable. La cantidad de emergencias médicas y paros cardíacos en el pabellón se disparó a un ritmo alarmante. Niños estables colapsaban sin previo aviso. Las alarmas de los monitores, que indicaban problemas graves, sonaban con una frecuencia aterradora. Y en el centro de casi cada una de estas crisis se encontraba Beverly Allitt. Ella era a menudo la primera en dar la voz de alarma, la que parecía más tranquila y competente en medio del caos, la que describía los síntomas con una precisión escalofriante. El personal, sobrecargado de trabajo y bajo una presión inmensa, buscaba respuestas en todas partes, menos en la más obvia. ¿Era un virus desconocido que acechaba en el pabellón? ¿Un lote defectuoso de algún medicamento? ¿Una falla en el sistema de suministro de oxígeno? La idea de que uno de los suyos, un profesional de la salud, pudiera estar causando deliberadamente estos horrores era simplemente inconcebible. Mientras los médicos y administradores buscaban una causa externa, Allitt continuaba su obra. El número de víctimas aumentaba. Cada emergencia le proporcionaba la dosis de drama y atención que su psique anhelaba. El pabellón 4 se había convertido en su laboratorio, y los niños, sus sujetos de experimentación involuntarios. Febrero de 1991. El pabellón 4 del Hospital Grantham and Kesteven era un microcosmos de rutinas tranquilizadoras y la ansiedad latente que acompaña a la enfermedad infantil. Entre las enfermeras, Beverly Allitt, con apenas unas semanas en el puesto, se movía con una eficiencia que bordeaba lo anónimo. Era una más, una figura de uniforme blanco que administraba cuidados y consuelo. Pero bajo esa fachada de normalidad, una oscuridad insondable estaba a punto de manifestarse. Su primera víctima sería un bebé de apenas 7 semanas, Liam Taylor. Ingresado por una simple infección de pecho, Liam era un paciente de bajo riesgo, destinado a una recuperación rápida y a volver pronto a los brazos de sus padres. Nadie en el hospital, ni el médico más experimentado, podría haber anticipado el horror que se avecinaba. La noche del 21 de febrero, Beverly Allitt estaba de servicio. Los padres de Liam, agotados pero esperanzados, se habían marchado a casa a descansar. La enfermera Allitt se ofreció a vigilar de cerca al pequeño. Horas después, el pabellón se vio sacudido por las alarmas. Liam Taylor sufría un paro respiratorio y cardíaco masivo. El equipo de reanimación se abalanzó sobre la pequeña cuna, una frenética danza de compresiones y adrenalina. En medio del caos controlado, Allitt parecía extrañamente serena, una observadora casi ajena al pánico que la rodeaba, aunque participaba activamente en los intentos de salvarlo. A pesar de los esfuerzos heroicos del personal, el pequeño cuerpo de Liam no pudo resistir. Falleció. La causa oficial de la muerte fue catalogada como un ataque al corazón. Una tragedia inexplicable, pero médicamente plausible en casos raros. El hospital lamentó la pérdida, los padres quedaron destrozados por un dolor incomprensible, y el pabellón 4 volvió a su rutina. Sin embargo, una semilla de inquietud había sido plantada. Nadie sospechaba de un acto malicioso.
El concepto era demasiado monstruoso para ser considerado. Pero para Beverly Allitt, la muerte de Liam Taylor no fue una tragedia. Fue un éxito. Había cruzado un umbral del que no habría retorno, descubriendo un poder aterrador. El poder de dar, y más seductoramente, de quitar la vida, convirtiendo el santuario de sanación en su coto de casa privado. Tras la muerte de Liam Taylor, una calma precaria regresó al pabellón 4. La tragedia fue archivada como un suceso desgarrador, pero aislado. Sin embargo, la presencia de Beverly Allitt continuaba tejiendo una red invisible de peligro. Su sed de atención y control, lejos de saciarse, solo había aumentado. Su siguiente objetivo fue Paul Crampton, un bebé de 5 meses, ingresado por una bronquitis. La escalada en la metodología de Allitt estaba a punto de dar un salto cualitativo, introduciendo un arma que dejaría una firma bioquímica: la insulina. El 5 de marzo, poco antes de que le dieran el alta, Paul sufrió una crisis repentina y violenta. Su nivel de azúcar en sangre se desplomó a un nivel peligrosamente bajo, un estado de hipoglucemia severa. Los médicos quedaron perplejos. Paul no era diabético. No había ninguna razón médica para que su cuerpo reaccionara de esa manera. El equipo médico luchó por estabilizarlo, administrándole glucosa para contrarrestar el colapso. Y como siempre, en el epicentro del drama, se encontraba la enfermera Allitt, quien fue la primera en dar la alarma, la primera en señalar la gravedad de la situación. Su actuación era impecable, la de una profesional dedicada y alerta. Pero la pesadilla de Paul no había terminado. En 2 ocasiones más, mientras estaba bajo el cuidado directo de Allitt, sufrió episodios hipoglucémicos casi fatales. Cada vez, era ella quien lo encontraba al borde del coma, llamando a los médicos justo a tiempo. La sala se llenó de una tensión palpable. Los incidentes eran demasiado extraños, demasiado específicos. Los médicos comenzaron a sospechar que algo anómalo estaba ocurriendo. Se realizaron pruebas exhaustivas en Paul, buscando tumores o trastornos metabólicos raros, pero no encontraron nada. La única constante en cada uno de los 3 ataques era la presencia de Beverly Allitt. Afortunadamente, Paul Crampton fue transferido a otro hospital para un análisis más especializado, lejos del alcance de su agresora. Allí, se recuperó por completo y no volvió a sufrir ningún episodio. La conexión aún no se había hecho de forma explícita, pero las sospechas empezaban a solidificarse en la mente de algunos miembros del personal. El patrón comenzaba a emerger, no como una certeza, sino como un susurro aterrador en los pasillos silenciosos del hospital. Los niños parecían enfermar gravemente solo cuando una enfermera en particular estaba cerca. La aparente calma tras el traslado de Paul Crampton fue efímera, un breve respiro antes de la siguiente tormenta. El pabellón 4 se había convertido en un lugar donde la probabilidad estadística parecía haberse roto. La siguiente víctima, en el macabro desfile de Beverly Allitt, fue Timothy Hardwick, un niño de 11 años con parálisis cerebral. Timothy era un residente conocido y querido en el hospital. Su condición requería cuidados constantes y el personal sentía un afecto especial por él. Su vulnerabilidad, sin embargo, lo convirtió en el objetivo perfecto para Allitt. Para un depredador que se esconde a plena vista, un paciente con una condición preexistente grave ofrece el camuflaje ideal. El 23 de marzo de 1991, Timothy, que había sido ingresado tras sufrir una crisis epiléptica, tuvo un paro cardiorrespiratorio súbito y violento. Una vez más,
Fue Beverly Allitt quien lo encontró y dio la voz de alarma. El equipo de reanimación trabajó febrilmente, pero sus esfuerzos fueron en vano. Timothy Hardwick fue declarado muerto. La causa del fallecimiento se atribuyó a su delicada condición. Un niño con parálisis cerebral severa, que sufre una crisis epiléptica y posteriormente un paro cardíaco, no levantó las mismas banderas rojas que un bebé sano. Parecía, en la superficie, una consecuencia trágica, pero comprensible de su enfermedad. Sin embargo, para el personal del Pabellón 4, la muerte de Timothy fue la gota que colmó el vaso de la inquietud. La frecuencia de emergencias críticas y muertes en un período tan corto era simplemente inaudita. El aire en la sala se había enrarecido, cargado de una sospecha sin nombre y una paranoia creciente. Las enfermeras hablaban en susurros. Los médicos revisaban los historiales una y otra vez, buscando una explicación lógica, un brote infeccioso, un lote de medicamentos defectuoso, cualquier cosa que no fuera la impensable verdad. La muerte de Timothy Hardwick, aunque oficialmente explicada, solidificó un miedo profundo en el corazón del hospital. Ya no se trataba de incidentes aislados. Se trataba de un patrón mortal, y todas las líneas de ese patrón convergían inexorablemente en la figura tranquila y servicial de la enfermera Beverly Allitt. El ángel de la muerte ahora operaba con una audacia escalofriante, convencida de su propia impunidad. Si la muerte de Timothy Hardwick fue la confirmación de un patrón aterrador, el ataque a las gemelas Phillips fue el acto de arrogancia que finalmente destaparía el horror. Becky y Katie Phillips, de solo 2 meses de edad, fueron ingresadas en el Pabellón 4 el 1 de abril de 1991 para observación por una gastroenteritis. Eran frágiles, pero su condición no amenazaba sus vidas. Para Beverly Allitt, la presencia de 2 víctimas idénticas representaba un desafío irresistible, una oportunidad para demostrar su poder de la manera más cruel y dramática posible. El calvario comenzó con Katie. Bajo el cuidado de Allitt, la pequeña sufrió un colapso inexplicable. Dejó de respirar y tuvo que ser reanimada. Los médicos, ahora extremadamente recelosos de cualquier emergencia en el Pabellón 4, decidieron trasladarla de inmediato a un hospital más grande y mejor equipado en Nottingham. Lejos de la influencia de Allitt, Katie se estabilizó y comenzó a recuperarse milagrosamente, un hecho que no pasó desapercibido. Mientras tanto, su hermana gemela, Becky, permaneció en Grantham. 2 días después, la historia se repitió con una finalidad devastadora. Becky fue encontrada por Allitt en grave estado, luchando por respirar. A pesar de los esfuerzos desesperados del personal, la pequeña falleció. La muerte de una gemela, días después de que su hermana casi muriera por síntomas idénticos en el mismo lugar, era una coincidencia demasiado monstruosa para ser ignorada. Los padres, que habían pasado del alivio por la recuperación de Katie a la devastación total por la pérdida de Becky, quedaron sumidos en un infierno de dolor y confusión. Para el consultor pediátrico, el Dr. Alistair Hutchinson, este fue el punto de inflexión. La recuperación de Katie, al ser alejada del Pabellón 4, y la posterior muerte de Becky en el mismo entorno, eran la prueba irrefutable. Ya no se trataba de una extraña enfermedad o de una cadena de mala suerte. Tenían un saboteador, un asesino, dentro de su propio equipo. La sospecha que había estado creciendo como una sombra en los pasillos del hospital ahora tenía un foco claro. El Dr. Hutchinson tomó la valiente decisión de actuar. Contactó a la policía e instó a una investigación exhaustiva. El velo se había rasgado. La cacería del ángel de la muerte del Pabellón 4
estaba a punto de comenzar. Febrero de 1991. Mientras el hospital Grantham and Kesteven luchaba por comprender la muerte de Liam Taylor, un nuevo paciente llegó a la sala 4. Se llamaba Paul Crampton, un bebé de apenas 5 meses ingresado por una bronquitis. Su estado no era crítico. Era un caso rutinario que debería haberse resuelto en pocos días. Pero en la sala 4, la rutina se había convertido en una ruleta mortal, y Beverly Allitt estaba de servicio. La primera crisis llegó sin previo aviso. Paul, que había estado estable, de repente se puso pálido, flácido, y su respiración se volvió superficial. El monitor cardíaco emitió una alarma estridente. El equipo médico se abalanzó sobre él, trabajando frenéticamente para estabilizarlo. La causa era un misterio. Una hipoglucemia severa, un nivel de azúcar en sangre peligrosamente bajo. Era inexplicable. Le administraron glucosa y lentamente el pequeño Paul se recuperó. Pero la calma fue efímera. 2 veces más en las siguientes horas. El mismo patrón aterrador se repitió. Cada vez que el personal lograba estabilizarlo, una fuerza invisible parecía arrastrarlo de nuevo al borde de la muerte. Durante estos episodios, Beverly Allitt estaba allí, siempre presente. Se mostraba como la enfermera modelo, tranquila bajo presión, eficiente, ofreciendo ayuda y consuelo a los padres angustiados de Paul. Nadie podía sospechar que la mano que pretendía calmar era la misma que inyectaba el veneno. En el caos, nadie notó que las crisis de Paul ocurrían sospechosamente cerca de los momentos en que Allitt se quedaba a solas con él. La causa de las crisis era insulina. Alguien le estaba inyectando deliberadamente dosis masivas de la hormona para provocar el colapso de su sistema. Paul Crampton, contra todo pronóstico, sobrevivió a los 3 ataques. Su resistencia fue un milagro, pero también un error crucial por parte de su agresora. No lo sabía entonces, pero su pequeña y frágil vida se convertiría en una pieza clave del rompecabezas. El bebé que sobrevivió no podía hablar, pero la insulina en su sangre, un día, contaría la historia por él. Una historia de traición en el lugar más sagrado. La supervivencia de Paul Crampton fue un breve respiro en una tormenta que no amainaba. La sala 4 del hospital Grantham and Kesteven se estaba convirtiendo en un lugar de miedo susurrado y preguntas sin respuesta. El personal estaba al límite, agotado física y emocionalmente por la avalancha de emergencias inexplicables. La siguiente tragedia no tardó en llegar. A principios de marzo, Henry Chan, un niño de 2 años, fue ingresado tras sufrir una caída y fracturarse el cráneo. Su pronóstico era bueno. Se estaba recuperando favorablemente. Entonces, como un rayo en un cielo despejado, sufrió un colapso masivo. El equipo luchó por reanimarlo, pero fue en vano. Henry murió, dejando a su familia devastada y a los médicos perplejos. Su muerte se atribuyó a su lesión inicial, pero la rapidez y la naturaleza del colapso no encajaban del todo. Apenas 2 semanas después, el patrón se repitió con una crueldad aún mayor. Becky Phillips, una bebé de 2 meses, fue tratada por gastroenteritis y dada de alta, sana y salva. Sus padres, aliviados, la llevaron a casa. Sin embargo, esa misma noche, Becky murió repentinamente en su cuna. La investigación posterior reveló que Beverly Allitt la había visitado en su casa ese día, ofreciéndose a ayudar. La muerte fue clasificada como muerte súbita del lactante, una tragedia inexplicable, pero conocida. Sin embargo, la coincidencia era escalofriante. Liam, Paul, Henry, Becky, niños con dolencias diferentes, de edades distintas, pero con un hilo conductor. Todos habían estado bajo el cuidado de Beverly Allitt justo antes de sus crisis fatales, o casi fatales.
La atmósfera en la sala 4 se volvió pesada, cargada de una tensión no expresada. Las enfermeras se miraban unas a otras, buscando respuestas en los ojos de sus colegas. La palabra coincidencia se repetía, pero cada vez sonaba más hueca, más forzada. Era una mentira que se contaban a sí mismos, porque la verdad era demasiado monstruosa para ser contemplada. Pero el patrón ya no podía ser ignorado. Era una sombra que se alargaba por los pasillos, un susurro que advertía que algo o alguien estaba cazando a los niños más vulnerables. La cadena de tragedias en la sala 4 había alcanzado un punto de inflexión. El personal estaba desmoralizado, la confianza rota. Los padres de la comunidad local empezaban a temer al hospital que debía curar a sus hijos. En medio de este clima de miedo y confusión, una mente analítica comenzó a conectar los puntos que todos veían, pero nadie se atrevía a unir. El doctor Stephen Powell, un pediatra consultor del hospital, se sentía cada vez más inquieto. La frecuencia de los paros cardíacos en la sala pediátrica era alarmante, estadísticamente imposible para un hospital de ese tamaño. No eran simples muertes, eran colapsos súbitos, violentos e inexplicables en niños que, en muchos casos, no estaban gravemente enfermos. La coincidencia había dejado de ser una explicación plausible para convertirse en un encubrimiento de una verdad aterradora. El doctor Powell decidió actuar. Se encerró en su despacho con los registros de la sala 4. Revisó los gráficos de cada niño, las notas de enfermería, los horarios de personal y, sobre todo, los registros de cada emergencia. Pacientemente, creó una cronología de los eventos. Y entonces, el patrón emergió de los datos con una claridad escalofriante. En casi cada uno de los 13 ataques ocurridos en 59 días, una constante se repetía: la presencia de la enfermera Beverly Allitt. Ella era la que encontraba a los niños en crisis. Ella era la que daba la alarma. Ella estaba de servicio durante cada evento inexplicable. El descubrimiento fue un golpe devastador. La implicación era monstruosa, una traición fundamental al juramento hipocrático y a la confianza humana más básica. Sospechar de un colega, de un cuidador de niños, de asesinato en serie, era una barrera mental y profesional casi insuperable. Sin embargo, los datos no mentían. Ignorarlos sería una negligencia imperdonable que costaría más vidas. Con el peso de la evidencia sobre sus hombros, el doctor Powell tomó una decisión que cambiaría el curso de la investigación. Levantó el teléfono y contactó al administrador del hospital. No habló de sospechas vagas ni de mala suerte. Habló de un patrón, de una correlación innegable. La era de la coincidencia había terminado. La casa del ángel de la muerte estaba a punto de comenzar. Mientras las sospechas del Dr. Powell comenzaban a circular discretamente entre la alta dirección del hospital, Beverly Allitt seguía trabajando en la sala 4, ajena al cerco que se estrechaba a su alrededor. Para ella, era un día más, otra oportunidad para estar en el centro del drama médico que ella misma orquestaba. Su última víctima sería una niña de 15 meses llamada Claire Peck. Claire padecía asma y fue ingresada tras un ataque severo. Se encontraba en una incubadora, conectada a un ventilador, pero su estado era estable. La situación estaba bajo control. Beverly Allitt fue asignada para vigilarla. Pocos minutos después de que Allitt se quedara a solas con la niña, la alarma del monitor cardíaco sonó violentamente. Claire estaba sufriendo un paro cardíaco. El equipo de reanimación, ya trágicamente familiarizado con estos simulacros, acudió de inmediato. Consiguieron reanimarla, devolviéndole el pulso.
Pero la tragedia no había terminado. Durante un breve instante, mientras el equipo se reorganizaba, Alit volvió a quedarse a solas con la vulnerable Claire. Segundos después, la alarma volvió a sonar. Un segundo paro cardíaco. Esta vez, todos los esfuerzos fueron inútiles. Claire Peck murió. Sin embargo, esta vez fue diferente. Gracias a la advertencia del Dr. Powell, el personal médico estaba en alerta máxima. Ya no buscaban una causa natural. Buscaban pruebas de un acto criminal. Inmediatamente después de la muerte de Claire, se tomaron muestras de sangre y se ordenó una autopsia exhaustiva. Los resultados fueron la pieza final y condenatoria del rompecabezas. En el cuerpo de Claire se encontraron niveles masivos de lidocaína, un potente fármaco utilizado para tratar arritmias cardíacas en adultos. Nunca se le había prescrito a Claire, y no había ninguna razón médica para que estuviera en su sistema. Era la prueba irrefutable, el arma del crimen encontrada en la sangre de la víctima. La muerte de Claire Peck fue la última tragedia, pero también el catalizador que detuvo la masacre. El patrón ya no era una sospecha, era una certeza respaldada por la ciencia forense. La investigación oficial de la policía comenzó de inmediato, y su objetivo principal tenía un nombre: la enfermera Beverly Alit. La atmósfera en la comisaría de Grantham se había vuelto irrespirable. El detective superintendente Stuart Clifton y su equipo se ahogaban en un mar de papel: turnos de enfermería, historiales médicos, registros de incidentes y testimonios del personal del Hospital Grantham and Kesteven. Cada documento era una pieza de un rompecabezas macabro, y la imagen que comenzaba a formarse era demasiado monstruosa para contemplarla. Durante semanas, habían operado bajo la hipótesis de un contaminante externo, un virus esquivo o un fallo sistémico en el hospital. Pero cada vía de investigación terminaba en un callejón sin salida. No había un patrón epidemiológico, ni un lote de medicamentos defectuoso, ni una falla en los equipos. El único patrón era el caos mismo. El punto de inflexión llegó durante una noche de análisis exhaustivo. Un joven detective, con los ojos enrojecidos por el cansancio, colocó una enorme pizarra en el centro de la sala. En ella, listó cada uno de los 13 ataques inexplicables ocurridos en la sala 4 durante esos 59 días fatídicos. Al lado de cada nombre de víctima, comenzó a anotar los nombres del personal de servicio durante el incidente. El proceso era tedioso, una laboriosa tarea de referencias cruzadas. Pero a medida que las horas pasaban, una y otra vez, un solo nombre aparecía con una consistencia que helaba la sangre: Beverly Gale Alit. Estuvo presente en cada colapso, en cada emergencia, en cada muerte. A menudo, era ella quien descubría al niño en apuros, la que daba la voz de alarma, la que iniciaba frenéticamente la reanimación. Era la heroína en cada tragedia. La revelación cayó sobre el equipo como una losa. La amable y dedicada enfermera, la que consolaba a los padres y parecía desvivirse por sus pequeños pacientes, era el único denominador común en una ecuación de muerte y sufrimiento. La teoría del asesino externo se desvaneció, reemplazada por una verdad mucho más aterradora. El monstruo no estaba intentando entrar al hospital. Ya vivía dentro de sus muros, vistiendo el uniforme de un ángel. Con Beverly Alit ahora como la principal y única sospechosa, la investigación dio un giro drástico. La policía ejecutó una orden de registro en su domicilio, un lugar que, a primera vista, parecía completamente ordinario. Sin embargo, sabían que la mente de su objetivo era cualquier cosa menos normal.
No buscaban un arma humeante en el sentido tradicional. Buscaban una ventana a su psique, una explicación al porqué. La encontraron oculta en un cajón, encuadernada en cuero sintético. El diario personal de Beverly. Para los investigadores, leer sus páginas fue como descender a las profundidades de una mente fracturada. El diario no contenía confesiones explícitas de asesinato, pero era, en muchos sentidos, más incriminatorio. Era un meticuloso registro de su necesidad patológica de atención. Alit detallaba con una precisión casi clínica cada una de sus supuestas dolencias: dolores de espalda, migrañas, infecciones, apendicitis. Describía sus numerosas visitas a hospitales, su frustración cuando los médicos no podían encontrar nada malo, y su extraña satisfacción cuando lograba que le prestaran atención, aunque fuera a través de autolesiones. Entre estas crónicas de su propio victimismo, se encontraban las entradas sobre su trabajo en la Sala 4. Eran escalofriantes. Escribía sobre el drama y la emoción de las emergencias. Describía su papel central en los intentos de reanimación con un desapego que bordeaba el orgullo. Hablaba de los niños, no con la compasión de una cuidadora, sino como accesorios en su propio teatro personal. Los investigadores también encontraron registros de enfermería que se había llevado a casa, una violación flagrante del protocolo hospitalario. Uno de ellos, el libro de registro de la Sala 4, mostraba signos evidentes de manipulación. Faltaban páginas cruciales, precisamente las que cubrían los periodos de los ataques más graves. El diario y los documentos robados pintaban el retrato de una mujer obsesionada con el drama médico, una persona que no solo disfrutaba de la crisis, sino que parecía necesitarla para sentirse viva y validada. La evidencia física aún era circunstancial, pero su propio puño y letra estaba construyendo la celda a su alrededor. El diario de Beverly Alit proporcionó el motivo psicológico, pero Stuart Clifton sabía que para un jurado eso no sería suficiente. Necesitaban pruebas científicas irrefutables, la pistola humeante que conectara directamente a Alit con las muertes. Esto los llevó a tomar la decisión más desgarradora de toda la investigación: solicitar la exhumación de los cuerpos de varios de los niños fallecidos. Para las familias, fue una profanación de su duelo, una herida reabierta de la forma más brutal. Pero era la única manera de encontrar la verdad. El equipo forense, liderado por el Dr. Michael Hoskins, se enfrentaba a una tarea monumental. Buscaban sustancias que el cuerpo produce naturalmente, como la insulina o el potasio, pero en cantidades letales. Estos venenos son la pesadilla de un toxicólogo. Son difíciles de detectar y se degradan rápidamente tras la muerte. Era, literalmente, como buscar una aguja en un pajar. El primer gran avance llegó con el análisis de las muestras de Paul Crampton, el niño de 5 meses, que había sufrido 3 ataques antes de ser trasladado a otro hospital, donde se recuperó. En su sangre, los toxicólogos encontraron niveles de insulina astronómicamente altos, más de 40.000 miliunidades por litro. Era una cantidad tan masiva que solo podía explicarse por una inyección deliberada y maliciosa. El caso de Claire Peck fue aún más concluyente. En su tejido, los forenses encontraron una alta concentración de lignocaína, un anestésico utilizado en paradas cardíacas de adultos, pero nunca administrado a un bebé en su situación. La investigación en el hospital corroboró estos hallazgos. Se descubrió que la llave de la nevera de insulina, un medicamento estrictamente controlado, había desaparecido repetidamente durante los turnos de Alit. El rompecabezas se estaba completando. Ya no era una teoría.
La ciencia estaba confirmando lo impensable. Alguien había estado inyectando veneno deliberadamente en los cuerpos de los niños más vulnerables. Cada resultado del laboratorio era un clavo más en el ataúd de la defensa de Beverly Allitt, transformando la sospecha en una certeza científica y aterradora. Con la evidencia forense en la mano, la pregunta fundamental ya no era ¿qué o quién?, sino ¿por qué? ¿Qué clase de mente puede llevar a una enfermera, una cuidadora por vocación, a infligir un sufrimiento tan indecible a niños indefensos? Para responder a esta pregunta, los investigadores recurrieron a perfiladores criminales y psiquiatras, quienes comenzaron a ensamblar el perfil psicológico de Beverly Allitt. Rápidamente surgió un diagnóstico aterrador. Síndrome de Munchausen por poderes, hoy conocido como trastorno facticio, impuesto a otro. Este es un trastorno mental oscuro y complejo, en el que un cuidador, generalmente una madre o una enfermera, inventa o induce enfermedades en una persona a su cargo. El motivo no es el beneficio material, sino la ganancia psicológica. El perpetrador anhela la atención, la simpatía y el reconocimiento que recibe al ser visto como un cuidador abnegado y heroico que lucha contra una enfermedad misteriosa. En el caso de Allitt, este perfil encajaba a la perfección. Su propia historia estaba plagada de lo que los expertos identificaron como síndrome de Munchausen clásico, donde ella era su propia víctima. Sus innumerables dolencias no diagnosticadas, sus autolesiones para simular enfermedades. Todo apuntaba a una necesidad desesperada de ser el centro de atención médica. Al convertirse en enfermera, simplemente transfirió este patrón a otros. Los niños de la sala 4 se convirtieron en sus lienzos. Al enfermarlos, creaba un drama del que ella era la protagonista. Daba la alarma, participaba en la reanimación y luego recibía los elogios del personal y la gratitud de los padres angustiados. Era un ciclo adictivo de poder y atención. Los psicólogos también identificaron rasgos de un trastorno límite de la personalidad, un patrón de relaciones inestables, un miedo al abandono y una impulsividad peligrosa. Allitt no sentía empatía por sus víctimas. Eran meros objetos para satisfacer sus retorcidas necesidades emocionales. La máscara de la enfermera compasiva ocultaba un vacío profundo, una personalidad patológica incapaz de distinguir entre el bien y el mal, impulsada únicamente por un hambre insaciable de ser notada, sin importar el coste humano. Febrero de 1993. El Tribunal de la Corona de Nottingham se convierte en el epicentro de un horror nacional. El aire en la sala es denso, cargado de una mezcla de dolor contenido, furia silenciosa y una mórbida curiosidad. En el banquillo de los acusados se sienta una figura que desafía toda lógica. Beverly Allitt. Ya no lleva el uniforme blanco de enfermera que una vez simbolizó cuidado y confianza. Ahora, su ropa de civil parece un disfraz inadecuado, una frágil fachada de normalidad que no logra ocultar la enormidad de las acusaciones que pesan sobre ella. La prensa la ha bautizado como el Ángel de la Muerte, un apodo escalofriante que resuena en los titulares de todo el país. El juicio comienza, y con él, el meticuloso desmantelamiento de una pesadilla. El fiscal, John Goldring, se levanta para presentar el caso de la corona. Su voz, firme y metódica, traza una cronología del terror. Describe un patrón, una siniestra coincidencia que desafía cualquier explicación médica o estadística. Cuando Beverly Allitt estaba de servicio en la sala 4, los niños sanos enfermaban de repente y los enfermos empeoraban hasta la muerte.
Presenta al jurado una lista de cargos que hielan la sangre. 4 asesinatos, 11 intentos de asesinato y 11 cargos de causar graves daños corporales. La defensa, por su parte, se enfrenta a una tarea monumental. Su estrategia inicial es pintar a Alit como una víctima de las circunstancias. Una enfermera incompetente quizás, pero no una asesina a sangre fría. Argumentan que el hospital buscaba un chivo expiatorio para encubrir sus propias deficiencias y una serie de muertes inexplicables. Alit misma se mantiene impasible, su rostro una máscara de neutralidad que frustra a los observadores. Es la calma de una inocente acusada injustamente, o la fría indiferencia de una depredadora desprovista de empatía. La sala del tribunal se convierte en un escenario donde la ciencia forense, la psicología y el dolor humano más profundo colisionarán. El desafío para la fiscalía no es solo presentar pruebas, sino hacer que el jurado crea lo impensable: que una mujer encargada de salvar vidas eligió, deliberada y repetidamente, acabar con ellas. El verdadero peso del juicio no recaía en los argumentos legales, sino en las voces rotas que subieron al estrado. Uno a uno, los padres de los niños de la sala 4 se enfrentaron a la mujer que les había sonreído, mientras sus hijos se desvanecían. Sus testimonios transformaron el tribunal de un lugar de procedimiento legal a un santuario de duelo y acusación. David Crampton, padre del pequeño Paul, relató con una angustia palpable cómo encontró a su hijo de 5 meses azul y sin vida en su cuna, apenas unas horas después de que Alit le asegurara que todo estaba bien. Describió la confusión, la negación y el terror de ver a su bebé sufrir 3 paros cardíacos en una sola noche, todos bajo la atenta mirada de la misma enfermera. Luego, los padres de la pequeña Claire Peck, una bebé de 15 meses con asma, subieron al estrado. Contaron cómo Beverly los había tranquilizado, cómo había asumido el control de la reanimación de su hija con una calma que ahora parecía monstruosa. Minutos después, Claire moría. Cada testimonio era una pieza más en el mosaico del horror. Los padres de gemelos, Katie y Becky Phillips, recordaron la inexplicable enfermedad de Becky, que casi muere por una sobredosis de insulina, y la posterior muerte de Katie, cuyo colapso se atribuyó a un ataque cardíaco. La constante en todas estas tragedias era la presencia solícita y controladora de Beverly Alit. El jurado escuchaba en un silencio sepulcral, sus rostros reflejando la incredulidad y la compasión. A la carga emocional se sumó el peso de la evidencia científica. Toxicólogos explicaron los niveles letales de potasio encontrados en la sangre de Liam Taylor. Endocrinólogos testificaron sobre las dosis masivas de insulina inyectadas en Paul Crampton y Becky Phillips, una hormona que sus pequeños cuerpos no producían y que no se les había prescrito. Los expertos médicos desmontaron cualquier posibilidad de coincidencia. Demostraron, más allá de toda duda razonable, que estas emergencias médicas no eran naturales. Eran actos deliberados de sabotaje fisiológico. Las voces de los padres dieron un rostro al sufrimiento, mientras que la ciencia proporcionó la firma invisible del asesino. Tras semanas de testimonios desgarradores y pruebas forenses irrefutables, el jurado se retiró a deliberar. La tensión en el Tribunal de la Corona de Nottingham era casi insoportable. Para los padres de las víctimas, la espera era una agonía final, el último obstáculo en su búsqueda de justicia. Para el público, era el momento culminante de una historia que había sacudido los cimientos de la confianza en el sistema sanitario. Beverly Alit
como durante todo el juicio, esperaba con una extraña serenidad, un vacío emocional que parecía impenetrable. Finalmente, el jurado regresó. El silencio en la sala era absoluto. El presidente del jurado se levantó, su rostro solemne, y pronunció la palabra que todos esperaban: culpable. Uno por uno, leyó los veredictos para cada cargo. Culpable del asesinato de Liam Taylor. Culpable del asesinato de Timothy Hardwick. Culpable del asesinato de Becky Phillips. Culpable del asesinato de Claire Peck. Y así continuó, a través de la letanía de intentos de asesinato y daños corporales. Con cada culpable, un suspiro de alivio y dolor recorría los bancos donde se sentaban las familias. La máscara de Alit no se rompió. No hubo lágrimas, ni protestas, ni reacción visible. Simplemente se quedó allí, un espectro en el centro de la tormenta que ella misma había creado. El 28 de mayo de 1993, el juez Sir Michael Moreland dictó la sentencia. Sus palabras resonaron con la gravedad de los crímenes. Se dirigió directamente a Alit, describiendo sus actos como una calculada y perversa campaña de terror. La sentenció a 13 cadenas perpetuas, una de las condenas más severas en la historia judicial británica, recomendando que cumpliera un mínimo de 30 años. El juez señaló que Alit sufría de un trastorno de personalidad grave, conocido como síndrome de Munchausen por procuración, una condición patológica en la que un cuidador induce o fabrica enfermedades en alguien a su cargo para atraer atención y simpatía. Esta no era una excusa, sino una explicación parcial del abismo de su maldad. El ángel de la muerte había caído, condenado a pasar el resto de su vida entre los muros de una institución, lejos de los niños a los que juró proteger. La condena de Beverly Alit no cerró las heridas, simplemente confirmó la existencia de una pesadilla. El caso dejó una cicatriz indeleble en la comunidad de Grantham y en todo el sistema de salud británico. El hospital Grantham and Kesteven, antes un lugar de curación, se convirtió en sinónimo de terror. La confianza, un pilar fundamental de la relación médico-paciente, se hizo añicos. ¿Cómo pudo una asesina en serie operar sin ser detectada durante 59 días en una sala infantil? Esta pregunta atormentó a la nación y condujo a la investigación Clothier. El informe resultante fue una dura crítica a la gestión del hospital, revelando fallos sistémicos, personal insuficiente, falta de supervisión adecuada, registros de medicamentos poco rigurosos y una alarmante renuencia a creer que una de sus enfermeras pudiera ser la responsable. Las recomendaciones de la investigación llevaron a reformas significativas en los protocolos de seguridad de los hospitales del NHS, incluyendo sistemas más estrictos de control de medicamentos, mejores procedimientos de contratación y la implementación de alarmas automáticas en los equipos de monitorización infantil. El legado de Alit es, por tanto, paradójico. Su maldad condujo a cambios que, con suerte, han salvado vidas. Para las familias, el final del juicio fue solo el comienzo de una vida marcada por la pérdida y el trauma. Los padres de los niños asesinados nunca recuperarían a sus hijos. Los supervivientes, como Bradley Gibson y Paul Crampton, crecieron con las secuelas físicas y psicológicas de los ataques. Sus vidas son un testimonio constante de la malicia que encontraron en sus primeros días. En cuanto a Beverly Alit, fue internada en el Hospital Rampton, una institución psiquiátrica de alta seguridad. Allí permanece, una figura enigmática, cuyos motivos últimos quizás nunca se comprendan del todo. Nunca ha mostrado un remordimiento genuino,
ni ha ofrecido una explicación completa de sus actos. Los ecos de sus crímenes todavía resuenan en los pasillos de los hospitales. Un recordatorio escalofriante de que el mal puede ocultarse tras la máscara más insospechada, la de un ángel sanador.